Quédense a ver el video de hoy y descubran estas exóticas curiosidades de la vida social en el Antiguo Egipto, como los diferentes peinados y la función de cada uno, cómo era la educación infantil y cómo eran las casas y mansiones egipcias. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a estar explicando cómo era la vida social en el Antiguo Egipto. Vamos a empezar viendo la fiesta Sed, también llamada Hebsed. La fiesta Sed era una fiesta de renovación de las fuerzas vitales del faraón. Esta coronación se hacía en el patio ceremonial una vez que el faraón hubiese logrado realizar todas las pruebas que debía hacer. El momento culminante de esta fiesta era la nueva coronación. El Hebsed se festejaba cada 30 años. Sin embargo, algunos faraones la hacían cada 4 años. El faraón Ramsés II tuvo 14 coronaciones de fiesta Hebsed. Durante la celebración se enterraba una estatua que simbolizaba al rey envejecido que iba a descansar antes de recuperar sus fuerzas. En esta fiesta se hacía una carrera ritual que a veces era acompañada por un toro apis. Esta carrera ritual se realizaba entre dos montículos de piedra que simbolizaban los límites territoriales del reino. Ahora pasamos a ver los peinados y pelucas. En el Antiguo Egipto, tanto los peinados como las pelucas tenían un significado específico, como por ejemplo el bucle de la infancia, que era un mechón que pendía sobre la oreja derecha y podía estar trenzado parcial o totalmente o en cola de caballo, y el resto de la cabeza iba afeitada. Este bucle era un símbolo de niñez y a los 10 años con la circuncisión se cortaba este bucle para marcar el inicio de la edad adulta. En el Antiguo Egipto el estilo de peinado marcaba la posición social. Así, por ejemplo, los plebeyos deberían usar el pelo corto y los altos dignatarios utilizaban rizos que les cubrían las orejas. Si bien en el Imperio Antiguo había una predilección general por el pelo corto, después se empezó a preferir el pelo largo y con trencitas. El lavado del cabello era una actividad esencial descrita en textos, donde se indicaba el uso de aceites, perfumes y tintes para cubrir las canas. Durante el Imperio Antiguo, los aristócratas introdujeron el uso de servicios de barberos especializados para la clase alta, si bien después de un poco tiempo estos se extendieron a las clases más bajas. El instrumento del barbero era una hoja de afeitar de sílex con un mango de madera que después pasó a ser una hoja de bronce trapezoidal. Un dato curioso es cómo los sacerdotes debían llevar su cabeza totalmente afeitada y no tener ningún tipo de vello corporal, tanto que se afeitaban hasta las pestañas y cejas para ser puros y poder ingresar a los templos. En el papiro médico o papiro Ebers se encontró un tratamiento para la alopecia, que es la caída del cabello. Este daba la opción de realizar una mezcla de miel y diente de asno o de realizar una pomada con grasa de león, cocodrilo, serpiente, hipopótamo, gato e ibex. Ahora veamos cómo era la vida de los altos funcionarios del Antiguo Egipto. En Egipto había varios cargos de altos funcionarios. Uno de estos era el portasandalias. Portasandalias es uno de los cargos más antiguos. Este funcionario debía llevar las sandalias del faraón durante eventos ceremoniales, ya que a estos debía asistir descalzo. Otro cargo era el de escriba del ejército o escriba real. Este realizaba la contabilidad, los impuestos y el recuento de bienes. Otro cargo era el de hombre de confianza. Este era un funcionario con muchos títulos y muy cercano al faraón, que podía ser mayordomo, maestro de obras y o tutor de los hijos del faraón. También estaba el visir. De estos había uno para el Alto Egipto y uno para el Bajo Egipto. El visir administraba y co-gobernaba, ya que era un juez supremo en nombre del faraón. Otro tipo de funcionario era el nomarca.
En la época predinástica, Egipto estaba dividido en provincias o nomos. Había 22 nomos en el Alto Egipto y 20 nomos en el Bajo Egipto. Cada nomos era representado por un dios con un estandarte diferente en la cabeza y una bandeja de ofrendas. Cada nomo tenía una capital donde estaba el templo de su divinidad protectora. El nomarca, que era un cargo hereditario, recaudaba impuestos, controlaba el regadío de tierras creando canales y establecía los límites de propiedad después de la inundación. Ahora veamos cómo era la educación infantil. La educación se realizaba en un marco de igualdad, ya que el hijo del campesino podía formarse junto al hijo del faraón. Y digo marco de igualdad entre comillas, ya que esta era abierta para todo el mundo, pero solo permitía el ingreso de los niños que supiesen leer y escribir. Y para esto necesitaban un tutor antes de ingresar a la escuela, lo cual no solía ser posible para los campesinos. Pero si el campesino fuese capaz de pagar a un tutor y lograse que su hijo aprendiese a leer y escribir, no tendría ninguna dificultad de ingresar a la misma escuela que los hijos del faraón. Las instituciones escolares surgen por primera vez en el Imperio Medio. A esta escuela se ingresaba a los 5 años y se asistía desde la mañana hasta el mediodía. El método aplicado en las escuelas era el de memorización y copia. Allí los niños aprendían a escribir en jeroglíficos, que era el texto religioso, y en hierático, que era el texto administrativo. También aprendían cálculo mediante ejercicios para poder formarse como funcionario o escriba. El libro básico que se utilizaba en las escuelas era el Kemit. Este era una guía básica de todas las asignaturas y se iba copiando por módulos. Los instrumentos utilizados en la escuela eran el óstraca y tablas de madera enlucida, que eran lavables y reutilizables. Si algún alumno no prestaba atención, era golpeado por el maestro con una vara de madera. El colegio, además de ofrecer formación intelectual, ofrecía formación en artes marciales, específicamente a los hijos del faraón, que tenían una preparación especial para la guerra. A las niñas de la corte normalmente no se les enseñaba a escribir, solo algunas. Estas se especializaban en canto, baile, moral y en tocar algún instrumento. Además de todo lo mencionado, los niños también aprendían a trabajar, ya que debían llenar cestos con granos para después rellenar otros recipientes mayores. Pero la educación moral debía realizarse en casa, así las madres enseñaban a las hijas y los padres a los hijos. La educación moral seguía las máximas de comportamiento social, normas de justicia, sabiduría y obediencia. Estas máximas eran transmitidas en forma de consejo, como por ejemplo: hijo, no pasarás todo el día en cervecerías, elegirás amigos del mismo rango social y respetarás a los mayores. Cuando se alcanzaba la escuela superior, se copiaban papiros funerarios para personas particulares. Veamos cómo eran las casas egipcias. En el periodo predinástico predominaban las cabañas hechas de madera y barro, con puertas, ventanas y vigas hechas de madera. Estas eran rodeadas por muros con una pequeña abertura que era la entrada. Ya en el periodo tinita predominaban las casas de adobe, que eran muy fáciles de realizar y refractaban el sol. Los ladrillos de adobe eran realizados con barro, paja, agua y moldes de madera. Las ventanas eran cubiertas con una estera para evitar que hubiese sol dentro de las casas. La fachada solía ser sin ninguna decoración y cubierta con mortero blanco para evitar la insolación. El tipo de suelo variaba según el rango social. Por ejemplo, en las casas más humildes el piso era de tierra batida y en las casas más ricas era de losas de piedra. En las casas ricas el jardín era el lugar social más importante. En las casas humildes las reuniones se realizaban en la azotea
y especialmente durante noches calurosas. La distribución de las casas variaba según si se pertenecía a la clase baja o a la clase media. La cocina iba en la planta baja, la recepción en el primer piso y los cuartos en el segundo piso. Las casas de clase media tenían varios pisos y un sótano. En la época amarniense surgieron los jardines techados y con pilonos estampados con motivos naturalistas y geométricos. Esto es todo de egiptología por hoy. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse.